Queridos amigos, este es un programa sumamente especial. Hacía mucho tiempo lo queríamos hacer y bueno, problemas de agenda y pandemia y pospandemia y todo lo que ustedes saben que pasó en Uruguay, lo fue postergando. Pero finalmente llegamos a que podamos estar acá con el despacho del subsecretario de Ambiente, el doctor Gerardo Amarilla. Y me voy a permitir tutearte porque hace muchos años que nos conocemos, así que no vamos a andar con vueltas, digo. Así que, Gerardo, un gusto y un placer que nos hagas un alto en tu ardua labor que tenés todos los días para recibirnos y poder charlar de todo un poco. Así que, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Un gusto estar contigo también y, por supuesto, con los amigos televidentes. Y, bueno, un gusto de compartir un poquito lo que es la gestión y lo que es esta actividad que estamos llevando a cabo, sobre todo contigo, que hace años que nos conocemos y comenzamos cuando éramos jóvenes, trabajando allá por los 90 en alguna oficina del Estado de forma conjunta. Bueno, justamente para aquellos que no te conocen, vamos a pensar por el principio, este primer bloque va a ser un ping-pong de preguntas cortas para respuestas cortas, así se puede aprovechar más el tiempo. Nacido en la localidad de Migues, Canelones. Soy canario del noreste. Y después ya, siendo un niño, mi familia por temas económicos tuvo que emigrar a Montevideo y crecí y me desarrollé aquí en la capital del país, aunque después del tiempo me fui a Rivera ya casado, me fui a vivir con mi esposa al norte y me aquerencié por la frontera. Bueno, pero mucho tiempo en Montevideo, sí. Sí, mucho tiempo, desde los 8 años que llegué con mi familia hasta los 20 y pico, 27, 28. O sea que básicamente aquí estudié en Montevideo, parte de mis estudios los hice en Migues cuando iba a la escuela 66 de Estación Migues, pero después estuve aquí en Montevideo estudiando, fui al Liceo 17, al Liceo Miranda, hice la Facultad de Derecho en la Universidad de la República y trabajé en el Ministerio de Transporte, fuimos compañeros allí de la Dirección Nacional de Transporte, siendo bastante joven mientras estudiaba. Había trabajado antes también en el Semanario La Razón, como cadete, después como periodista. Milité políticamente desde joven en el Partido Nacional, en el Movimiento de Rocha, a nivel gremial en facultad, en la CGU. Así que bueno, una trayectoria de muchos años también vinculada a la capital. Bueno, pero vamos a volver a algunas de las cosas que dijiste. Doctor en Derecho, ¿por qué el Derecho? ¿Por qué la abogacía? Bueno, en realidad en el liceo todavía tenía idea, por la influencia de mi padre, que la ingeniería electrónica era la carrera del futuro y pensaba cuando era adolescente en ese tema, pero cuando descubrí la profundidad de los temas de la historia y el derecho, ahí comencé a torcerme para ese lado, las carreras humanísticas, y estuve algunos años pensando o profesor de historia o abogado. Y después opté por la abogacía, también pensando en la vinculación que tenía eso con la política, porque era lo que me apasionó desde que tenía 15 a 16 años, y bueno, fue lo que terminó, digamos, siendo de mayor peso el tema del derecho como el estudio también del funcionamiento de la administración pública, de la gestión pública, tema que realmente me interesaba mucho y que, bueno, el derecho me aproximaba, digamos, a entender cómo funcionaba el Estado y comprender, digamos, cómo era el funcionamiento también de la acción de gobierno. Y bueno, justamente dentro del derecho, ¿qué es lo que te motivó más, digamos, en el sentido de derecho administrativo, comercial, civil? En realidad el derecho público, el derecho constitucional me gustaba mucho. Digamos, si tuviera que elegir una materia de toda la facultad, el derecho constitucional sería la que más me gusta. Después la vida me fue llevando por diferentes temas. Cuando me recibí, estando ya en Rivera, era multimateria, porque allí primero los trámites de administrativo, claro, básicamente con jubilaciones, BPS, temas de derecho de familia, pensiones alimenticias, desalojo, después derecho civil. O sea que en realidad uno hacía toda la materia. Pero al poco tiempo de recibirme también me sale la posibilidad de estudiar una beca en España que tenía que ver con el derecho ambiental.
era la primera maestría de Derecho Ambiental de la Universidad de Andalucía, y me postulé para la beca, y bueno, salí favorecido, una de las pocas becas que dieron la maestría para no pagar el costo del curso, y bueno, y ahí salí favorecido y fui a España, o sea que ya al poquito tiempo recibido tuve esa oportunidad de estudiar una maestría en Derecho Ambiental, cuando el tema ambiental no era tan importante en Uruguay, o no estaba tan en la agenda pública, y bueno, eso me permitió conocer el tema, estudiar el tema, empezar a conocer autores de derecho ambiental a nivel internacional, y eso fue una formación que al principio no la utilicé de forma inmediata, pero que fue un bagaje que después también marcó el resto de la actividad en los diferentes lugares donde trabajé. Hablaste de política hace un instante atrás. ¿Por qué Partido Nacional? En primer lugar, es un tema de mucha emotividad. Yo era niño y mi padre me hacía las historias. En aquel momento de Wilson Ferreira Donate, estamos en dictadura, no se podía hablar de política, pero cuando papá empezaba a hablar de estos temas en la mesa familiar, ¿no? Con mi madre, mi hermana, obviamente que me empezaba a apasionar el tema de los cuentos que me hacía, de lo que había sido la etapa previa a la dictadura, lo que había sido también en su momento la guerrilla, de cómo Wilson Ferreira y el Partido Nacional se plantaba, digamos, frente a la situación de esas tensiones que había en la sociedad uruguaya, con una propuesta de cambio, pero que respetando los derechos y las libertades, y me empezaba a apasionar, y después me contaba también historias de mis abuelos y mis bisabuelos peleando las revoluciones de Sarabia y las gestas por la libertad del país, y ahí parece que cada vez que hacía esos cuentos me brotaba algo de adentro y la piel se me ponía como de gallina, de la emoción, y ahí fue un poco el inicio, que fue un acercamiento más sentimental a lo que había sido la historia del partido, luego estudiándola ya en el liceo y hablando, me acuerdo que estábamos también en dictadura, y yo cuando se planteaba el tema en la materia de educación moral y cívica, el funcionamiento del Estado, del Parlamento y las elecciones, y yo empezaba a cuestionar por qué eso no estaba funcionando. Estábamos estudiando la Constitución y no funcionaba, y ahí los profesores se ponían un poco incómodos porque no podían manifestarse mucho, pero ya tenía una vocación de estudiar la historia, y primero, obviamente que uno, me hice del Partido Nacional, o me sentí, como se decía, con el Partido Nacional, como un tema de sentimiento, de tradición, pero también después, al estudiar la historia por convicción. Mi primer acto militante fue, tal vez lo registro en el año 80, que tenía 11 años, pero mi padre fue a votar al referéndum por la Constitución que planteaban los militares, y yo me acuerdo que fui con un cartelito que decía Botero, Partido Nacional, y era un niño, ¿no? Pero ya sentía la necesidad de manifestarme y de opinar sobre los temas del país. Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp. Desde hace 30 años,
estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com. En Salto, con envíos a todo el país. $17 millones de pesos invertidos en capacitación y formación laboral para nuestra gente. 36 cursos gratuitos impartidos en todo el departamento. Oficios con salida laboral. Alambrador, apicultor, arte decorativo, técnico en aire acondicionado, cocina internacional, corte y confección, electricidad, gastronomía, inglés, portugués, mozo, panadería y repostería, peluquería, tapicería, tejido y mucho más. Maldonado Solidario, una forma de pensar y actuar por y para nuestra gente. Junto a ellos, construyendo futuro. Intendencia de Maldonado. La 2000 Pizzería, donde el paladar se siente feliz. Blandengues y La 2000. Golf, Park, Rambla, Way. Regency Hotels, la primera cadena de hoteles de Montevideo.
dentro del Partido Nacional, justamente como tus comienzos son en el Movimiento Nacional de Rocha, es así, ¿no? Sí, mi padre había estado vinculado antes de la dictadura a la 504, el Movimiento de Rocha, en Canelones, con un dirigente que se llamaba Omar del Frate, el Rengo del Frate, que era de San Jacinto, y estaba vinculado a eso, y cuando empezó la actividad política, ahí después del 80, 82, 84, yo me vinculé a la Casa de los Lamas y empecé a militar en un centro cívico, que se llamaba así en el Movimiento de Rocha, las Coordenadoras de Barriales, un centro cívico que estaba en la zona de Piedras Blancas. Yo vivía en Manga, era lo que me quedaba más cerca, y ahí me acuerdo fue la militancia en el año 84, que tenía 15 años, pero que ya estaba pintando carteles, que era una pasión, me gustaba pintar muros y carteles, y era lo que me dedicaba en esa campaña electoral. Y después en el 86 ya comencé la juventud del Movimiento Rocha, después de las elecciones, y me enrolé, digamos, en lo que era la militancia permanente del movimiento, y también la Secretaría de Asuntos Sociales, que estaba en la calle Joaquín Requena 1627, lo que era el número, donde allí también en la parte de estudiante de secundaria, en aquel momento empecé a militar en las coordinadoras secundarias del Partido Nacional. ¿Qué te dejó el pasaje por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la Dirección Nacional de Transporte? ¿Algo de aquella muy joven, estando en la administración pública, te sirvió, por ejemplo, ahora que estás en el Ministerio de Ambiente? Sí, por supuesto. Además de los lindos recuerdos, que era una etapa, si te acordás, Eduardo, que era Wilson L. Goñi, ministro, sí. Y Ricardo Grosito, su secretario, Marino Yazoki, el director de transporte, con quien trabajábamos allí, y me dejó, además de los amigos y aquella etapa tan linda de recuerdos, uno era joven también y tenía no tenía tantas responsabilidades y tantas preocupaciones, pero sí el conocimiento de la administración pública, cómo funcionaba la gestión pública. Cuando llegamos ahora en esta etapa del Ministerio de Ambiente, mucho de lo que aprendí en aquel momento sobre la gestión pública, me ha servido para manejarme en la administración, para conocer, además de lo que tengo conocimiento como abogado, pero cómo funciona, digamos, los expedientes, la gestión en sí de los recursos humanos de la administración pública, las diferentes reparticiones, lo que son muchas veces aquellos imponderables que no dependen de tu decisión ni de tu gestión, sino que tienen que ver con el Tribunal de Cuentas o el Tribunal de Consejo Administrativo, lo que son los controles que tiene el Estado en sí, cómo funcionan las instancias de coordinación entre los diferentes ministerios. Son temas que me ha servido mucho aquella experiencia que tuve en los 90. Bueno, y después casado, ¿no? Sí, me casé con una militante del Partido Nacional, la conocí en Casa de los Lamas, a Leticia, nos casamos bastante jóvenes, en el 94, tuvimos 2 hijos, Alejo Martín, y nos radicamos mucho tiempo en Rivera, donde ¿Por qué Rivera? Rivera, corría el año 98, por allá, 97, 98, 97, y teníamos un tema, ya estábamos casados con Leticia, teníamos que resolver el tema de dónde íbamos a vivir, teníamos alguna situación compleja que tomar desde el punto de vista laboral. Ella renunció al Ministerio de Transporte, que también era funcionaria, y con ese dinero compró una tienda en Rivera de camperas de cuero. Yo me estaba por recibir, y el Ministerio de Vivienda, que en aquel momento tenía oficinas en el interior, estaba abriendo oficinas en el interior regionales, abría la de Rivera y ofrecía a los funcionarios para ir a trabajar a Rivera. Entonces, bueno, se dieron como ciertas coincidencias. No teníamos a nadie en Rivera de conocido, pero bueno, la posibilidad de una pareja joven, esperando una hija, y que teníamos que resolver algunos temas. La frontera nos parecía algo atractivo, y el interior nos gustaba como proyecto para poder tener hijos y criarlos sin tantos riesgos como Montevideo. Y bueno, y ahí tomamos la decisión, jóvenes, de irnos y hacer ahí. Y bueno, de alguna manera hicimos muchos amigos, creamos raíces en Rivera, tenemos nuestra casa, el lugar donde nuestros hijos nacieron y se criaron, realmente lo sentimos como nuestro lugar de origen. Bueno, pero no solamente te fuiste, se afincaron, sino que fuiste diputado por primera vez por el departamento de Rivera.
Sí, bueno, desde que llegué tenía 2 puntos de referencia, una iglesia y el comité de la lista 15, que era de alguna manera un vínculo político que ya había generado desde Montevideo para ir a aterrizar al departamento norteño. La 15, para explicarle a los televidentes, es el único lugar del país donde es blanca. Ya fue fundada antes que Luis Valle fundara la Colorada de Montevideo en el año 42, esta fue en el 38. Y ¿Nunca fue reclamada por el Partido Colorado? Nunca fue reclamada porque además de la elección que fue en el 38 ganó siempre. Entonces fue victoriosa toda su historia y obviamente que a los colorados se les ha hecho muy difícil luchar contra ese bastión y contra ese número, pero fue una lista que además creo que la más vieja del país, con vigencia y con incidencia política como la lista 15, que ha tenido intendentes, diputados, senadores, ministros, directores de entes, una cantera de dirigentes muy importante para el Partido Nacional. Y bueno, ahí empecé a militar. Cuando llegué era una fuerza tremenda esa agrupación, y fui edil suplente primero, después edil titular, y después en el 2009, como tú lo decís, fui electo diputado, lo que ha sido un honor y que ha sido para mí también una responsabilidad y una alegría que el pueblo de Rivera me eligió en el 2009. Me repitió la confianza en el 2014 y me la volví a repetir en el 2019. Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp. Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com. En Salto, con envíos a todo el país.
17 millones de pesos invertidos en capacitación y formación laboral para nuestra gente. 36 cursos gratuitos impartidos en todo el departamento. Oficios con salida laboral. Alambrador, apicultor, arte decorativo, técnico en aire acondicionado, cocina internacional, corte y confección, electricidad, gastronomía, inglés, portugués, mozo, panadería y repostería, peluquería, tapicería, tejido y mucho más. Maldonado Solidario, una forma de pensar y actuar por y para nuestra gente. Junto a ellos, construyendo futuro. Intendencia de Maldonado. La 2000 Pizzería, donde el paladar se siente feliz. Blandengues y La 2000. Queridos amigos, continuamos con el subsecretario de Ambiente, doctor Gerardo Amarilla, aquí desde su despacho en dicho ministerio. Gerardo, nos quedaba ahí, que fue un bloque largo y extenso, pero es bueno para que todos te conozcan un poquito más seguramente. Tuviste una gran responsabilidad, dijiste 3 veces elegido por el pueblo obrero, pero en alguno de los periodos te tocó ser presidente nada más ni nada menos que la Cámara de Representantes. Y eso yo creo que debe ser un orgullo tremendo, porque bueno, tenemos la Cámara de Senado y tenemos la Cámara de Representantes, y bueno, poder estar ahí, digo, supongo que debe ser una experiencia impresionante. Sí, sin duda. Fue en el año 2016. En realidad, para mí fue un honor que el Partido Nacional propusiera mi nombre para presidir la Cámara de Representantes. Como tú lo decís, somos 99 diputados y solo 5 en cada periodo tienen esa oportunidad y ese honor. Y es muy importante porque, en definitiva, ahí como que yo había tenido ya algunos años de experiencia como diputado, éramos de la oposición, tenía mi posicionamiento en algunos temas, como fue los temas del primer periodo, el tema de medio ambiente, que estaba en la comisión trabajando, pero además algunos temas como fue la marihuana o el aborto, que me tuvieron como un poco vocero en el partido. Pero claramente asumir la presidencia de la Cámara es como que abstraerse de la actividad, de la polémica partidaria y representar a todos.
y tenés una posición como que realmente de mucha distinción, de mucho honor, donde tenés vínculos con los embajadores de todo el mundo que vienen a verte y a plantearte sus temas de sus países y su vinculación con Uruguay. Tenés que coordinar toda la semana la actividad parlamentaria con todos los partidos, mantener de alguna forma la responsabilidad de mantener que fluya la actividad dentro de la Cámara, tanto de lo que es la producción legislativa, que las leyes avancen y que se aprueben leyes, pero además lo que es también el vínculo entre los partidos y los diferentes reclamos de la oposición y las defensas del gobierno, coordinar las interpelaciones. Fue un tema lindo, fue una experiencia muy importante, que obviamente es en el aprendizaje de la actividad política, es un paso que das donde justamente es una de las pocas veces que coordinás toda la actividad político-partidaria de todo el espectro político uruguayo y no estás tan vinculado a un partido o no estás defendiendo tanto las actividades de tu partido. Si me tuvieras que decir un logro de esa presidencia tuya en esa legislatura. Hay muchas cosas, pero bueno, la reducción del consumo de papel en la Cámara y las sesiones del Parlamento por YouTube, que están hoy colgadas en la red. En aquel momento solamente se emitían cuando se estaba sesionando el Parlamento y después no quedaban permanentes al público. Esa fue una cuestión que tuvo costo cero. Claro. Hubo una reducción de costo importante ese año, pero además que dejamos que a partir del 2016 todas las sesiones del Parlamento están colgadas en la red y cualquiera puede revisar lo que ha pasado de allá para acá. Bueno, antes de irnos a una nueva pausa, me quedó ahí, ¿cómo es ese pasaje del Movimiento Nacional de Rocha al herrerismo y después a aire fresco? Para mí fue complicado porque tenía un pasado, una historia de mi padre y mis abuelos del Partido Nacional Independiente muy fuerte, claro. Pero el Movimiento Rocha creo que había cumplido un ciclo, que había contribuido en su momento al gobierno del Partido Nacional del 90 al 95, pero después ya lo último quería distanciarse de la gestión del gobierno del partido, marcar un perfil muy, muy profundo, y yo entendí que el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle Herrera había sido un buen gobierno. Pues yo después de ese periodo, cuando me iba para Rivera, realmente quería trabajar lo más cerca posible de él. Consideraba, si bien obviamente Carlos Julio Pereira, Wilson Ferrer habían sido grandes figuras del partido en su momento, en esta nueva etapa pensaba que Lacalle Herrera era la figura que representaba el Partido Nacional en la gestión de gobierno, pensando en el futuro. Y bueno, lo acompañé a él, y la 15 de Rivera era la agrupación más vinculada a Lacalle Herrera, por eso me fui allá directamente y fui electo diputado por esa agrupación con Luis Alberto Lacalle Herrera como candidato a presidente en el 2009, y después él se retira, empieza a emerger el liderazgo de Luis Lacalle Pou, hasta ese momento diputado por Canelones. Nos empezamos a vincular personalmente ahí, en las charlas matinales, tomando un mate, y ahí de alguna manera yo ya lideraba la 15 y acerqué la 15 a la figura de Lacalle Pou, cuando muy pocos creían en su candidatura y en su liderazgo, y bueno, creo que eso fue una decisión bastante acertada mirando lo que ha pasado en el futuro. Ahora sí, para terminar este bloque, así queda el núcleo más cercano al presidente de la República. Sí, cuando empezamos éramos 3 o 4 diputados que estábamos junto a él, el momento diputado por Montevideo Álvaro Delgado, el diputado por Canelones Armini Furi, el Pájaro Ciso, que era diputado por Florida, y bueno, con ellos más o menos comenzamos el núcleo de lo que después fue la primera candidatura de Luis en el 2014. Y había un conocimiento ya previo con Álvaro Delgado de la época del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Exacto, y de la época del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que trabajamos juntos en aquella oportunidad, pero además yo lo conocía de la juventud del Movimiento de Rocha, donde él había tenido un breve pasaje por allí al inicio de mi militancia, o sea que ya teníamos conocimiento, digamos, de muchos de los actores que están hoy. Nos conocimos pintando carteles y repartiendo listas en la época de la juventud. Bueno, ahora sí te propongo una pausa y cuando volvamos vamos a meternos de lleno ya al Ministerio de Ambiente. Ya volvemos.
Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp. Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com. En Salto, con envíos a todo el país. $17 millones de pesos invertidos en capacitación y formación laboral para nuestra gente. 36 cursos gratuitos impartidos en todo el departamento. Oficios con salida laboral. Alambrador, apicultor, arte decorativo, técnico en aire acondicionado, cocina internacional, corte y confección, electricidad, gastronomía, inglés, portugués, mozo, panadería y repostería, peluquería, tapicería, tejido y mucho más. Maldonado Solidario, una forma de pensar y actuar por y para nuestra gente. Junto a ellos, construyendo futuro. Intendencia de Maldonado. La 2000 Pizzería, donde el paladar se siente feliz. Blandengues y La 2000. Golf, Park, Rambla, Way.
Regency Hotels, la primera cadena de hoteles de Montevideo. Y bueno, queridos amigos, continuamos aquí hablando y conversando un poco, y para ustedes sobre todo conociendo un poquito más al subsecretario de Ambiente, el doctor Gerardo Amarilla. Gerardo, bueno, ahora sí, vamos a entrar en esta administración del doctor Luis Lacalle Pou. Se plantea la necesidad de que haya un Ministerio de Ambiente. ¿Por qué de Ambiente? Porque en realidad los temas ambientales, vos comentabas en el primer bloque, yo me había acercado a ellos a fines de los 90, a principios del 2000, cuando hice la maestría en Derecho Ambiental, y muchos de esos temas todavía no estaban presentes en la agenda pública uruguaya. No había grandes tensiones ni grandes conflictos desde el punto de vista ambiental en nuestro país. Un país que se había desarrollado con ganadería extensiva, capaz que algún desorden en la ocupación de la zona costera y alguna actividad industrial en el entorno de Montevideo, pero muy menor y muy puntual en la historia del Uruguay. No había grandes conflictos. Lo que empezó a pasar en la segunda década, la primera década y segunda década del siglo XXI, fue que comenzaron los problemas ambientales. El primero de ellos fue el problema de la contaminación de las aguas. Un estudio de la Agencia de Cooperación Japonesa comienza a marcar que de 2004, 2005 para adelante comienza a haber contaminación en muchos de los cursos de agua del país. Que hasta ese momento no era un tema que no se advertía o no había. Comienza a haber problemas también en la gestión de residuos, que comienza cada vez más a ser un problema no solamente de Montevideo, que parecía un problema que ya se arrastraba, sino que en todos los lugares del país. Comenzaba a haber algunos conflictos desde el punto de vista de la sociedad reclamando por problemas ambientales, lo que significaba la actividad forestal y la actividad industrial vinculada a la forestación, que fueron las papeleras, alguna actividad vinculada a extracción de mineral de hierro, que comenzaba a desembarcar en el país, que veían acá una oportunidad en la zona de Valentines, ahí en el proyecto que se llamó Aratirí en su momento. Algún puerto de aguas profundas que podía tener alguna contradicción con el tema del Uruguay turístico, costero y defensor del ambiente. Pero bueno, algunos temas que comenzaban a estar presentes en la sociedad comenzaron a ver que Uruguay tenía algunos problemas ambientales. Se comenzó a establecer dentro de la agenda pública uruguaya los temas ambientales como uno más, y llegamos al 2013, y allí tuvimos un problema serio en Montevideo, donde la gente comenzó a abrir la canilla y el agua comenzó a tener algas, y fue un escándalo en Montevideo, y ahí el tema ambiental comenzó a estar en la campaña electoral. Ahí cuando hacemos la primera candidatura de Luis Lacalle Pou, el actual presidente me encarga de coordinar los equipos técnicos de la parte ambiental de su programa de gobierno. Comienzo a trabajar en la idea de cómo habría que fortalecer la institucionalidad ambiental del país, y rápidamente comenzamos a hablar de la creación de un Ministerio de Ambiente. Y bueno, y se plantea y se avanzamos sobre eso. Hay una propuesta, la avanzamos en el 2014, no ganamos las elecciones, pero sí en el 2019, y ya teníamos eso en el programa de gobierno, crear un Ministerio de Ambiente por 3 temas. Agua, o sea, por 3 temas, por muchos temas, pero básicamente abordar los temas de agua, que es una preocupación, abordar el tema de residuos, y después ver cómo también nosotros potenciamos o certificamos el país desde el punto de vista ambiental
para las diferentes actividades económicas y productivas y turísticas. Cómo incluimos el tema ambiental dentro de la actividad económica del Uruguay para que no que sea un freno, sino que a su vez sea un plus, sea una ventaja. Yo recuerdo que al primero que escuché en su momento hablar en este país de ambiente, y hablaba de ambiente, no de medio ambiente, y también va por ese lado la pregunta, ¿no? Fue al doctor Rodolfo Taliche, quien hablaba de estos temas ya a finales del siglo pasado. ¿Por qué? Justamente porque es común en medio ambiente, no, ambiente. ¿Por qué ambiente y no medio ambiente? Es un poco graciosa la explicación, pero en realidad la primera conferencia sobre estos temas se realiza en Estocolmo, Suecia, año 1972. Pero después de Uruguay va el embajador Mateo Magariños de Melo, que era el embajador uruguayo en los países nórdicos, que comprendía creo que Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. Y bueno, fue el que trae el tema de Uruguay y que después desarrolla todo el tema ambiental en Uruguay. Hasta ese momento, la conferencia era sobre el medio humano. Cuando el periodista de la agencia EFE de España hace el informe para los medios de habla hispana, básicamente de España y del mundo hispanoparlante, habla y pone conferencia sobre el medio, pero le parece que hablar de medio es como que es medio de comunicación, el medio por oposición a las puntas, o sea, es como que difícil, el medio en el idioma castellano quiere decir tantas cosas que para que se entienda mejor pone medio, guión, ambiente, para que entendieran que la palabra medio significaba el medio donde estamos, ¿no? Pero en realidad es lo mismo, medio es lo mismo que ambiente. Claro. Entonces, cuando creo que fue el periodista del diario El País de Madrid, incluye la nota, le saca el guión y queda medio ambiente. Y cuando en el 78 se redacta la Constitución Española, que fue el primer artículo que hay en nuestras constituciones hispanoparlantes sobre este tema, se establece el derecho a un medio ambiente sano. ¿Viste? Y ahí queda la palabra medio ambiente y nos degenera todo lo que es el desarrollo del tema ambiental en el mundo hispanoparlante. Environment es en inglés, Claro. el medio ambiente es en español. Y ahí pasa todas las constituciones, medio ambiente, hasta que empezamos a descifrar por qué medio ambiente. Si es medio, es lo mismo que ambiente. Y ahí, un poco después, ya cuando yo hice la maestría en el 2000, ya hablábamos de que el tema el nombre correcto era ambiental, claro. No era medioambiental, ni era medio ambiente, sino que era ambiente o ambiental. Y comenzamos a tratar de corregir en la legislación la forma de hablarlo. En nuestra constitución todavía está el artículo 47 que habla sobre el medio ambiente, pero claramente después cuando se crea el ministerio hacemos un poco la corrección de este tema y creamos, se promueve al final y se vota en el Parlamento la ley de creación del Ministerio de Ambiente. Nos quedan pocos minutos, Gerardo. Digamos, si tuviéramos que decir, bueno, ¿cuál es el cometido, cuando se creó el Ministerio de Ambiente, a qué apuntaba desde justamente la Presidencia de la República, o cuáles son aquellos proyectos que están sobre la mesa y que no se puede soslayar y hay que hincarle el diente, como se dice comúnmente? Tres cosas bien concretas. Mejorar la calidad de aguas en el país. Eso tiene que ver con tener fuentes de agua disponibles para afrontar, como vimos ahora hace poco, una sequía terrible. Fuentes de agua con disponibilidad de este recurso y con calidad, para que no solamente la producción y la actividad económica del país se siga desarrollando, sino para que la vida del país sea posible. Entonces allí hemos trabajado en el tema de una fuente alternativa de Santa Lucía para toda el área metropolitana de Montevideo, con lo que es
el proyecto Arasatí, en San José, que es tomar agua del Río de la Plata, potabilizarla en una planta independiente y darles alternativa al Santa Lucía, que vamos a quitarle presión a una cuenca muy importante. Mejorar lo que es la gestión de saneamiento en todo el país, una gran inversión, que tiene que ver también con la calidad de aguas, porque todas las aguas que no se tratan afectan después a las cuencas, a los arroyos, a los ríos, a la cañada. O sea que allí también una gran inversión del país en mejora de calidad de vida y en mejora del ambiente, en el tratamiento de las aguas cloacales en el resto del territorio. Algunos proyectos importantes, sobre todo lo que tiene que ver con la cuenca del Río Negro, es una cuenca bastante presionada, después la de Santa Lucía es la que tiene más presión, y ahí hay que trabajar también para mejorar la calidad de agua. O sea que básicamente el tema de aguas, y todo trabajar en lo que tiene que ver con las aguas subterráneas, todo el acuífero guaraní, pero además todos los acuíferos del país, que es una reserva muy importante que tenemos que cuidar, pero también potenciar para un uso racional que nos permita mantener el desarrollo. El tema residuos es el segundo capítulo, que tiene que ver cómo mejoramos la gestión de residuos. No podemos tener, como teníamos cuando empezamos la gestión, más de 125 basureros a cielo abierto. Tenemos que tener rellenos sanitarios con condiciones ambientales, pero además que tengamos plantas de recuperación de materiales que permitan un buen reciclaje, una reutilización, un aprovechamiento de esos recursos, que no sea basura enterrada, sino que sean recursos que podamos además generar no solamente un beneficio ambiental, sino un beneficio económico y social a partir de la generación de empleo. Hay muchas alternativas para trabajar y revalorizar estos recursos. Y estamos así trabajando y coordinando con las intendencias departamentales, actores claves en esa gestión, en la que hemos avanzado mucho. Y el tercer capítulo, para hablar de temas generales, el tema de cómo podemos certificar y mejorar la gestión ambiental de las actividades económicas en el país. Que la carne, el arroz, la leche, la madera tengan certificación ambiental es muy importante para la economía uruguaya. Va a dar mejores mercados y